vamos a empezar con hora. Hay que seguir echándole ganas, hay que seguir leyendo la Biblia, estudiando, hay que seguir siendo fieles y aprendiendo, pues, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Acuérdense que la intención de Dios es que nosotros pongamos nuestra vista, ¿verdad?, en Cristo, pero en el milenio, ¿verdad?, porque en el milenio es donde vamos a gozar todo. Entonces, bueno, para empezar, vamos a empezar orando entonces, y le voy a pedir a Chuy y al Cacho que oren, y también yo voy a orar, ¿verdad?, para agarrar este tiempo para orar. Acuérdense de orar por todas las cosas, y vamos a orar. Gracias, Señor, por dejarnos reunir nuevamente hoy. Gracias, Señor, por dejarnos vivir un día más. Gracias, Señor, por dejarnos ver la luz del día. Gracias, Señor, por dejarnos reunir aquí a escuchar tu palabra y hablar tu palabra. Señor, te pedimos que estés tú aquí con nosotros a través de la palabra, a través de la Biblia, que seas tú que hable a través de la Biblia, a través de que va a hablar, Señor, y que lo que te diga aquí, que sea para bien de nosotros y que lo guardemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, te pedimos por la salud de todos y cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos por mis hermanos, te pedimos por mis papás, te pedimos por mis hermanos, te pedimos por los de Copala, los que están aquí como los que están allá. Señor, también te pedimos por todas las personas que se están reuniendo en Copala, que están viendo escuchar tu palabra, los que están viendo hablada. Señor, cuídale tu familia, cuídale cuando van a trabajar, que regresen con bien. Señor, te damos gracias por todos los trabajos que hemos hecho y los que vamos a hacer. Señor, que todo nos haga bien, para bien de nosotros, para bien de las demás personas. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces ahí quedó. Luego vamos a orar al último, ¿verdad? Yo y Cacho también. Entonces vamos a, más que ahorita me equivoqué poquito. Entonces, bueno, ahí quedó la oración, ¿verdad? Y ahora vamos a ver quién trae un texto, a ver, un texto, un versículo. ¿Qué más? Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Ahí está, como dice ahí, fíjense, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en algo, será hecho. Entonces, bien importante por eso estar de acuerdo en todo lo que estamos haciendo, para que Dios, por ejemplo, en cuestión de salud, en cuestión de otras cosas, también, bueno, ¿alguien más? En Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años donde digas no tengo contentación. Contentamiento, ¿verdad? Ahí está, muchas veces, fíjense cómo uno quiere trabajar, ¿verdad? Que voy a hacer dinero para cuando ya esté viejo, ¿verdad? O sea que esa es la tendencia, hacer dinero para cuando ya esté viejo, pero Dios dice no, o sea que en tu juventud acuérdate, ¿verdad? Antes de que lleguen esos días, porque ya después llegan esos días, y aunque tengas dinero,
con una enfermedad se va. Entonces, mejor lo primero, ¿verdad? Tener a Dios y Él nos dará la fuerza para seguir adelante. ¿Alguien más? Juan 14:2. En la casa de mi padre hay muchas moradas, y si así no fuera, yo os habría dicho, pues a preparar un lugar para vosotros. Ahí está. ¿Alguien más? ¿Ya? Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Acuérdense que todo sigue bien, las noticias siguen igual. Allá en Copala pues están echándole ganas, hay que seguir ganando almas. El miércoles fuimos a ganar almas y ganamos 7 o 9 niños, no me acuerdo cuántos eran exactamente, pero eran como 7 a 9 niños, ¿verdad? Entonces estuvimos hablando con el Señor también ahí, y pues hay que seguir sembrando la palabra, y luego hay que seguir orando por Alista, ¿verdad? A ver qué Dios dice. Y bueno, entonces vamos a cantar un canto para que siga la predicación. El número 8, Gloria, Gloria, Aleluya. Hay que ponernos de pie, porque Adra ya está de pie. Y hay que cantar con fuerza, ¿ok? Gloria, Gloria, Aleluya. Entonces, un pequeño estrofa, y entonces vamos a tener, entonces hay que seguir adelante, como les digo. Acuérdense de estudiar la Biblia, ¿verdad? Acuérdense de por las cosas que estamos orando. Acuérdense de orar en sus casas por las cosas que estamos orando. Acuérdense de todo eso, a ver qué Dios va a decir. Y luego a echarle ganas, ¿ok? Entonces vamos a tener la predicación de la palabra de Dios. Cacho. Bueno, bienvenidos todos, gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que este va a ser un tiempo de bendición y no un tiempo malgastado, porque vamos a estar aquí en la palabra del Señor. Entonces, nuestro texto de hoy en día va a ser Juan 36 al 14:9. Vamos a leer desde el 13, capítulo 13, 36, y también nos vamos a meter poquito al capítulo 14 hasta el versículo 9. Juan 13, 36 al 14:9, cuando tengan de amén. Déjame hallarlo. Juan 13, 36 al 14:9 dice así. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahora en el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Ahí está. Nuestro tema de hoy se llama: ¿qué es el deseo de usted? ¿Qué es el deseo de usted? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué deseos tienes? Y entonces, para empezar, aquí miramos que Cristo preparaba a sus discípulos, porque ya en este tiempo, cerca de este tiempo, ya estaba cerca la muerte de Cristo. Cuando Cristo iba a ser traicionado por Judas, iba a ser llevado delante de los fariseos, iba a ser crucificado en el monte del Calvario. Y por eso, antes que llegara todo eso, aquí miramos que Cristo prepara a sus discípulos, porque ya venía su muerte. Porque Cristo sabía que días difíciles les esperaban a los discípulos. También miramos eso, que los días difíciles les esperaban a los discípulos, porque los discípulos, ya ves que Cristo iba a ser llevado, los discípulos iban a tener temor, iban a empezar a dudar, su fe iba como ir para abajo y todo eso. Y por eso Cristo sabía que esos días difíciles les esperaban a sus discípulos. Y por eso antes de que esos días llegaran, Cristo tomó tiempo para darles instrucciones importantes, para instruirlos, porque ya estaba cerca su muerte, cuando iba a ser crucificado. Y por eso Cristo les da instrucciones importantes, les enseña, les dice esto, les dice aquello y todo eso. Porque miramos que los discípulos, y pues Cristo les enseñaba. Y miramos pues que los discípulos tenían preguntas y deseos personales de ellos. Cristo les enseñaba y luego los discípulos les hacían preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué significa aquello? Este es mi deseo, esta es mi pregunta al Señor y todo eso. Como por ejemplo, Pedro en el versículo 37 le dijo a Cristo, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir? ¿Por qué no te puedo seguir? Esa era la pregunta, el deseo de Pedro. Pedro quería seguir al Señor. Su deseo era de seguir. Y por eso preguntó: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? También Tomás. Tomás quería conocer el camino al cielo. O sea, eso era su deseo. El deseo de Tomás era que quería conocer el camino al cielo. Por eso en el versículo 5 le preguntó: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ese era el deseo, la pregunta de Tomás. También Felipe quería ver al Padre. En el versículo 8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, ese era el deseo de Felipe. Y porque tenía ese deseo, preguntó eso: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Esos son 3 ejemplos. Pedro, su deseo era: quiero seguirte, Señor. Tomás, su deseo era que él quería saber el camino al cielo. También Felipe, su deseo era que él quería mirar al Padre. Eso eran sus deseos, y conforme a sus deseos preguntaron preguntas a Cristo, porque Cristo les estaba enseñando a ellos. Y entonces vamos a mirar la manera en que Jesús le respondió a ellos, a sus deseos, a sus preguntas. El primero es el deseo de Pedro de seguir a Jesús ahora. El deseo de Pedro
de seguir a Jesús ahora. En el versículo 36 al 37, para mirar, dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Ese es el primero. Pedro dice, ¿por qué no te puedo seguir? O sea, Pedro le dijo esto a Cristo porque Cristo le había dicho que a él, donde él iba, él no le podía seguir. Cristo le dijo, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahorita. Y por eso Pedro dijo, ¿por qué no te puedo seguir ahorita? Porque Cristo le dijo, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahorita. Y también leemos eso, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. O sea, Pedro le dijo eso a Cristo porque él no comprendía que cuando Cristo dijo, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora. O sea, Cristo cuando dijo eso, se estaba refiriendo a su muerte. Se estaba refiriendo a su muerte en el Calvario, en la cruz. Y eso es lo que Pedro no entendía. O sea, Cristo cuando dijo eso, estaba refiriendo a su muerte. Pero Pedro no comprendió eso, no entendía eso. Lo que pensaba Pedro es que pensaba que Cristo iba a emprender en un viaje terrenal, un viaje largo. Pensaba y no entendía por qué él no le podía acompañar. O sea, él pensaba que el Señor iba a ir a un viaje largo, terrenal. Y estaba pensando, ¿por qué no puedo ir contigo en tu viaje? Pero él no comprendió que no estaba hablando de ir a un viaje largo o un viaje terrenal, sino se estaba refiriendo a su muerte en la cruz, en el Calvario. Y por eso después el Señor explicó que Pedro le seguiría más tarde. O sea, en el versículo 36, cuando Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora. O sea, está hablando de su muerte y luego dice, mas me seguirás después. Mas me seguirás después. O sea, el Señor estaba explicando aquí que Pedro le seguiría más tarde. ¿Qué quiere decir? Bueno, es decir, cuando muriese él. Pero no podría hacerlo ahora. O sea, cuando Cristo dice, mas me seguirás, después estaba hablando cuando Pedro iba a morir. O sea, Pedro dicen que murió en una cruz volteado. O sea, Cristo murió con la cruz para arriba, pero Pedro murió con la cruz para abajo. Y eso es lo que Cristo decía, mas me seguirás después. O sea, es decir, cuando Pedro iba a morir por el Señor. Y pero ahorita no lo podía hacer ahora. O sea, no podía morir por él en ese momento. Sino que iba a ser más tarde cuando Pedro iba a morir por el Señor. Y por eso Cristo le dice, mas me seguirás después. Refiriendo cuando Pedro iba a morir por el Señor. Y entonces, y en un sentido también, miramos que Pedro estaba tratando de meter el plan de Dios dentro de su propio horario. O sea, en un sentido, miramos que Pedro estaba tratando de poner el plan de Dios en su propio horario, cuando él tenía tiempo o cuando no podía tener tiempo. O sea, ¿sí entiende? Que en un sentido estaba poniendo en su horario, no en el horario de Dios, sino en su propio horario. O sea, no había nada malo con la dedicación de Pedro. O sea, Pedro era un discípulo que estaba dedicado a Cristo. Miramos su dedicación a Cristo también. No había nada malo con este deseo básico. O sea, ese deseo básico de querer seguir al Señor. No había nada malo. Pero la cosa es que no era el tiempo de Dios. No era el tiempo de Dios. Y entonces mirando eso, miramos que también muchos cristianos, muchas personas han tratado de cumplir con la voluntad de Dios según su deseo, según su tiempo. O sea, hay cristianos, hay personas que tratan de hacer la voluntad de Dios en su tiempo, según su deseo y todo eso. Y no esperan al tiempo de Dios, sino lo quieren hacer según su deseo y según su horario, su tiempo.
Y pues cuando la gente, los cristianos tratan de hacer eso, ¿qué lleva? Amén. Las consecuencias es que terminan con fracaso, porque no esperaron el tiempo de Dios, sino hicieron las cosas en su tiempo, el tiempo de las personas, no el tiempo de Dios. Y por eso a veces que eso lleva al fracaso. Cierto. Y por eso tenemos que siempre saber, entender que el camino y el tiempo de Dios es siempre lo mejor. El camino y el tiempo de Dios es siempre lo mejor. Por eso siempre es importante de aprender paciencia, de esperar con el tiempo de Dios, porque Dios sabe cuándo es el momento perfecto para hacer algo. Amén. Pero a veces nosotros como humanos, a veces queremos ya, en nuestro tiempo, según nuestro deseo. Pero como miramos, eso lleva al fracaso. Y por eso es importante de siempre recordarnos que no lo voy a hacer en mi tiempo, ni según mi deseo, sino lo voy a hacer en el tiempo de Dios, según el deseo de Dios. Amén. 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 El segundo es el deseo de Tomás de conocer el camino al cielo. El deseo de Tomás de conocer el camino al cielo. Juan 14, 4 al 5 dice así: ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Esto es lo que preguntó Tomás. Su deseo era de conocer el camino al cielo. Quería conocer el camino al cielo. Por eso, según su deseo, preguntó esta pregunta, diciendo: ¿Cómo pues podemos saber el camino? Según su deseo, preguntó esta pregunta. Tomás dijo: ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea, él preguntó esto a Cristo porque él acababa de escuchar los versículos más amados sobre el cielo. O sea, antes que Tomás preguntara estas preguntas, Cristo les había dicho que si vosotros creéis en Dios, creed también en mí. Luego también dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, y todo eso. O sea, Cristo le estaba diciendo que en la morada de su Padre había muchas moradas, mansiones, todo eso. O sea, estaba hablando del cielo, que iba a haber muchas moradas, mansiones y todo eso. Todo eso. Y él acababa de escuchar eso. O sea, Jesús se iría a preparar moradas para ellos, prepararía lugares para ellos. Y luego dice que él volvería otra vez y los llevaría a él, con él, al cielo. Y por eso Tomás preguntó: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea, Tomás quería estar seguro de que él sería incluido. Él quería estar incluido para ir a ese lugar. Por eso preguntó: ¿cuál es el camino? Porque también yo quiero ir a ese lugar que tú hablas. Cristo les habló de la morada de su Padre, donde había mansiones y todo eso. Y pues Tomás quería estar ahí. Y quería saber el camino para ir a ese lugar. O sea, el cielo. Y por eso preguntó: ¿cómo pues podemos saber el camino? O sea, quería estar ahí y estaba dispuesto a hacerlo todo para llegar ahí. Pero entonces, mirando eso, miramos que Tomás le faltaba la seguridad del cielo. Le faltaba la seguridad del cielo. No estaba quizás seguro de su salvación. Le faltaba la seguridad. Y por eso, le faltaba la seguridad del cielo. Quizás no estaba seguro de su salvación. Pero él debería haber estado seguro del cielo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. O sea, todos los que conocen a Cristo Jesús conocen el camino al cielo.
Si usted conoce a Cristo, usted conoce el camino al cielo. Porque recuerdan que Cristo es el camino al cielo. No somos salvos por ningún otro nombre, sino por el nombre de Cristo. Solamente es por Cristo que nosotros somos salvos y entramos en el cielo. Él es el camino. Pero como Tomás no entendía esto, entonces Jesús, Cristo, tenía que aclararlo. Tenía que, explicarle un poquito más para que entendiera. Y por eso Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Cristo es el camino para que el hombre decida ir por Él. Cristo es la verdad para que la mente humana pueda comprenderla. Cristo es la verdad. También la vida para que el corazón del hombre pueda experimentarlo. Cristo es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Y entonces Tomás quería conocer el camino, pero ya conocía el camino. ¿Por qué? Porque el camino a ese lugar era Cristo. Y entonces Tomás podía estar seguro de que él iba a ir allá. Amén. También el tercero es el deseo de Felipe de ver al Padre. El deseo de Felipe de ver al Padre. Vayamos a Juan 14, 7 al 8. Dice, si me conociese, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Cuando Felipe dijo eso, quería decir, muéstranos al Padre y seremos satisfechos. Muéstranos el Padre y seremos satisfechos. Esta petición, esta pregunta, este deseo de Felipe, se parece razonable. No se parece ningún mal. Es razonable. Se parece bien. Pero esta pregunta, esta petición de Felipe indica algo. ¿Qué indica? Bueno, indica que Felipe no había estado escuchando. No estaba poniendo atención. ¿Por qué? Porque en el 7 dice, si me conocéis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conoces y le habéis visto. Pero luego miramos que Felipe dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Cuando él dijo esto, estaba indicando que quizás no puso bien atención. Quizás no entendía. No estaba escuchando. Porque Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. El que han visto a mí, ha visto al Padre. Pero Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre. Pero Cristo acababa de decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, mirando todo esto, aquí tenemos el misterio de la Trinidad. Tenemos el misterio de la Trinidad. Cristo dice, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Y entonces aquí miramos un poquito del misterio de la Trinidad. Si usted quiere saber cosas acerca del Espíritu Santo, escuche a Cristo en su palabra, lo que Él dijo acerca del Espíritu Santo. También, si quiere saber acerca de Cristo, escuche al Espíritu Santo. También, si usted quiere saber cosas acerca del Padre, observe a Cristo. Si tú quieres saber de Cristo, escucha al Espíritu Santo. Si tú quieres saber del Espíritu Santo, escucha a Cristo, lo que Él dijo del Espíritu Santo. Y si usted quiere saber cosas acerca del Padre, observe a Cristo. Amén. Y entonces, ¿qué es la conclusión de hoy en día? Bueno, la conclusión es, ¿cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Son deseos buenos, admirables, deseos honestos, buenos?
¿O son deseos que quizás usted necesita tiempo para pensarlos? ¿Son similares a los discípulos? O sea, estas son preguntas que nosotros podemos meditar y preguntarnos. ¿Cuáles son mis deseos? Pero recuerdan que todos los grandes deseos del alma las tenemos cumplidos en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén. Bueno, entonces ahí quedó la predicación de la palabra de Dios. Y es algo para que uno piense, ¿verdad? Para que uno piense, para que uno medite. Porque así es como dice la Biblia, ¿verdad? De que como el deseo de Pedro, como Pedro, que cuando le dijo a Cristo, ¿por qué no te puedo seguir ahora, verdad? O sea que, como yo quiero ahorita, ¿verdad? Yo quiero ahorita. Y Cristo le dijo, no, dice, sí me vas a seguir, pero yo te voy a decir cuándo. ¿Verdad? Me vas a seguir después, yo te voy a decir cuándo. Entonces, para empezar, Pedro no entendía a dónde iba a ir Cristo, ¿verdad? Cristo iba a morir, ¿verdad? Cristo iba a ir a pagar por los pecados. Y Cristo dijo, ahorita yo voy a morir ahorita, pero tú vas a morir después, o sea, yo te voy a decir cuándo. Entonces Pedro dice, no, yo quiero ahorita, pensando que iba a ir para otro lado, ¿verdad? Entonces, quizás si Cristo le revelaba, ¿verdad? No, pues voy a morir. Entonces yo no voy, ¿verdad? No, pues no. Entonces muchas veces uno no entiende, ¿verdad? Las cosas. Lo que está pasando, a veces uno no lo entiende. ¿Verdad? No lo entiende. Por eso es bien importante la oración, para que Dios nos haga entender las cosas, ¿verdad? Y esperar nosotros con paciencia, siendo fieles. Y ya el Señor va a ir poniendo todo en orden. Acuérdense que Él no nos dice todo lo que va a hacer, sino que Él nos dice a poquitos. ¿Verdad? A poquitos. Por ejemplo, si un día vamos a llegar de aquel lado, el Señor me dice, ahora dale para allá. Ya cuando estés allí, me dices que ya estás ahí. No, ya estoy allí, entonces, ahora dale para allá. Ya que estás allá, me hablas. No, ya estoy acá, ahora dale para allá. Entonces, el Señor no te dice, vas hasta allá, sino te dice por pausas, ¿verdad? Entonces, Pedro, pues quería ir ahorita, ¿no? Ahorita, ¿verdad? Pero dijo, no, espérate, me vas a seguir después, pero no ahorita, ¿verdad? Entonces, Pedro se andaba poniendo, pues, ¿verdad? En donde no iba y en lo que no entendía, ¿verdad? O sea, no entendía y quería hacer algo que él no entendía. Fíjate, imagínate hacer algo que tú no entiendes, ¿verdad? Entonces, por eso es que paciencia se ocupan en las cosas de Dios, santificación, ¿verdad? Para que Dios nos pueda revelar, ¿verdad? Por dónde darle, por acá, por allá, y esperar en el Señor, ¿verdad? Esperar en el Señor, como dice David, pacientemente esperé en Dios y Él se inclinó a mí, ¿verdad? Y oyó mi clamor. Entonces, mucho cuidado de ser como Pedro, ¿verdad? Mucho cuidado de ser como Pedro, ¿verdad? ¿Por qué no te puedo seguir ahora? ¿Verdad? Entonces, y otra también que dijo Pedro, ¿verdad? De que, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Entonces, algo les iba a decir a Pedro también. Entonces, pues mucho cuidado de ser como él, pues, ¿verdad? De nosotros esperar, ¿verdad? Orar, y Dios nos revela las cosas. Entonces, hacer algo que no entendemos, ¿verdad? Y querer hacer algo en el momento que queremos, pero que no entendemos, ¿verdad? Eso es lo que quería Pedro. Y eso le iba a gerrar, ¿verdad? Le iba a gerrar. Entonces, acuérdate, si hay una cosa que no entiendes, no la hagas, ¿verdad? Y si luego aparte, si no es el tiempo, no la hagas, ¿verdad? Porque ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Entonces,
por ejemplo, fíjense ahorita que toca de que nos tenemos que mover. Imagínense si nosotros nos hayamos alevestado y no orado y nos hayamos ido a aquel. Ya de allá nos iban a correr para allá. Entonces por eso les digo, siempre, cualquier cosa que vayamos a hacer, la oración inmediatamente, orar. Porque eso es todo lo que vale. Bueno, entonces es lo que pasó con Pedro, ¿verdad? Es lo que pasó con Pedro. Quería hacer algo en el tiempo de él y algo que no entendía. Ya me llegó a la mente. Otra de los errores de Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro, cuando le dijo a Cristo, le dijo, nosotros hemos dejado todo, dice, ¿qué pues tendremos? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, causa de eso, Cristo dijo la parábola de los talentos, parece. Causa de lo que dijo Pedro. O sea que Cristo dijo, mira, ¿se acuerdan cuando dice que parece que a las 6 de la mañana, ¿verdad? Le dijo a unos a las 6 de la mañana, vengan a trabajar. Y convinieron, ¿verdad? Convinieron con un denario. Y los que iban a ir a trabajar le dijeron a Cristo, ¿cuánto nos vas a pagar? No, pues, dijo Cristo, no, pues ustedes digan, no, pero ¿cuánto nos vas a pagar? Páganos un denario, ¿verdad? Y dijo Cristo, ok, les pago el denario. Entonces llegaron otros a las 9 de la mañana, y luego otros a las 3, parece, y otro parece que no me acuerdo si a las 3 o a las 5. Es caso que los últimos, nomás trabajaron 1 hora. Y los otros trabajaron, pues, por así decirlo, las 8. Y los otros, 1. Entonces, ¿cuántos denarios le dio Cristo a cada uno? 1 nomás, a todos. A todos les dio 1. Entonces, los que habían trabajado todo el día, dijeron, mira lo que está haciendo ¿verdad? A los que trabajaron 1 hora les dio un denario. A los que trabajaron desde las 9 un denario, diciendo que hemos trabajado todo el día nomás un denario. ¿Cuál fue el error? El error fue que ellos decidieron su pago. Sí vamos a trabajar, pero nos das un denario, ¿verdad? Ellos decidieron. Entonces Pedro les dijo, nosotros ya dejamos todo, ¿qué nos vas a dar? ¿Qué nos vas a dar? Dejamos todo, ¿qué nos vas a dar? Y el error de Pedro es preguntarle al Señor, ¿qué nos vas a dar? Porque dejamos todo. En vez de dejárselo a Él. En vez de decir, Señor, yo voy a trabajar, tú sabrás lo que me das, tú sabrás lo que me pagas, porque tú eres bueno, eres justo, y tú sabrás todo. Entonces, cuando le dejamos al Señor lo que Él nos va a dar, Él dice que Él es bueno. Nos va a dar más de lo que nosotros pensamos que es bueno para nosotros. Y el error de Pedro fue, dime lo que me vas a dar. Por eso te dejé todo, pero dime lo que me vas a dar. Y ese fue el error de Pedro. Y por eso Cristo dijo la parábola, ¿verdad? Entonces el error de Pedro ahí en ese es que él quería saber, como diciendo, ¿qué me vas a dar? Como los del denario, ¿verdad? Que le dijeron, no, pues sí vamos a trabajar, pero me das un denario. Entonces, como ellos, si se fijan que ellos pusieron el precio, vamos a ir, nos das un denario. Cristo dijo, ok. Entonces, vienen los otros que trabajaron 1 hora, y Cristo, ¿qué hace? Les da un denario también. A todos les dio un denario. Y los otros murmuraron. Pero el problema no fue de Cristo, el problema fue de ellos. Que ellos pusieron el precio, ¿verdad? Pero si ellos hayan dicho, vamos a ir a trabajar, y Señor, tú nos das lo que tú quieras. Dice la Biblia que Dios es justo, Dios es bueno, entonces Él les haya dado más de lo que pidieron. Y Pedro, eso fue el error también, ¿verdad? Entonces, este error que predicó el Cacho, el error de Pedro, fue eso, que quería hacer algo que no entendía en la hora que él quería, fíjense. Eso está tremendo. Por eso es que siempre que, acuérdense, que cuando no hay suficiente luz para avanzar, fíjense, cuando no hay suficiente luz para avanzar,
es porque hay suficiente luz para quedar. ¿Ok? Entonces siempre miren eso. Si hay suficiente luz para avanzar, avanzar. Pero si no hay suficiente luz para avanzar, es porque hay suficiente luz para quedarse. ¿Verdad? Y no cometer el error de Pedro. ¿Entienden, no? Bueno, ahí estuvo entonces la predicación de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Y vamos a empezar.